En otra edición de Martes de Amor, en Amor Propio, hoy hablaremos sobre cómo el branding plan de las empresas exitosas podemos usarlo como una estrategia de crecimiento personal para alcanzar tus proyectos. Si te interesa, quédate conmigo. Mi nombre es Mariana Ferreira. Soy la directora de Merecer Grupo y en nuestras redes @merecesuncambio. El Personal Branding Plan, es decir, nuestros planes estratégicos y planes de acción. Primero que nada tenemos que dar respuestas a algunas preguntas. Conocernos mejor a nosotros mismos, dónde estamos, cómo somos, identificar esa distancia que existe entre dónde nos encontramos ahorita y hacia dónde queremos ir. Para esto nos puede servir ejecutar este plan de acción que será muy útil para nuestro desarrollo personal, pero además también para nuestro desarrollo profesional. Existen algunos puntos en contra en cuanto a este proceso. Puede ser que este proceso de autoconocimiento se vuelva un poco tedioso, ya que es un proceso de reflexión donde podemos encontrarnos con cosas que no nos gustan mucho de nosotros. Y además puede llegar a ser un proceso lento. Más adelante trabajaremos algunas estrategias de cómo hacer que esto no suceda. Pueden existir insatisfacciones por la falta de planificación. Es importante identificar cuáles son las situaciones que puedan generar insatisfacciones por esta falta de planificación. Por una parte, es imprescindible identificar cuáles son las situaciones en las que podemos influir para evitar querer hacer esfuerzos que nos lleven a la frustración. Y de esta manera poder reconocer cuáles son esas situaciones en las que sí podemos influir y así identificar si tenemos insatisfacciones personales por no estar actuando desde nuestros objetivos y consecución de metas. Para esto nos va a servir el Personal Branding Plan. ¿Todo el mundo necesita un plan estratégico? Esta es una pregunta muy importante, ya que muchos se sienten insatisfechos porque no tienen objetivos y no saben a dónde quieren llegar. Entonces, sí es muy importante para estas personas encontrar cuáles son sus objetivos y prioridades que están generando precisamente ese malestar porque están ausentes. Y entonces, a través de la puesta en marcha de este plan estratégico, van alcanzando estos objetivos que de alguna manera están en pausa porque no saben hacia dónde quieren ir. Es importante adicionalmente evaluar en qué momento nos encontramos antes de hacer este planteamiento de objetivos y esta estrategia de acción, ya que si nos encontramos en un momento vital crítico, ya sea circunstancial o personal, no es momento de iniciar este proyecto. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir frustrados ante la dificultad de poder centrarnos en el proyecto porque nuestra atención va a estar dividida ya que estamos viviendo una crisis personal. Entonces, hay que evaluar cómo es este momento, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras prioridades. Y una vez hecho esto, empezar a trabajar en este plan estratégico. ¿Este plan estratégico es válido para todo el mundo? Bueno, esta pregunta es muy importante, siempre y cuando sea una herramienta útil. Porque si nos agobia, nos significa una presión, ya no es útil. Entonces, el autoconocimiento se basa principalmente en el establecimiento de estos objetivos, pero es muy importante que sean a favor del bienestar, no en contra del mismo. Entonces, al conseguir estos objetivos, necesitamos plantearnos unas preguntas claves. Antes de esto, tenemos que preguntarnos cómo hacer para que este proceso no sea tedioso y sea un proceso en el que me permita autoconocerme, reconocer quién soy, hacia dónde quiero ir, permitir que sea más consciente de mí misma o de mí mismo. Entonces tenemos que identificar unos elementos básicos para este autoconocimiento. Los valores, la visión, las preferencias, las competencias y la gestión emocional. Al hablar de valores, son los principios que orientan nuestro comportamiento para sentirnos más autorrealizados. Para identificarlos, ver cuáles han sido las personas que hemos admirado y que han sido un referente importante para nosotros porque nos hemos identificado con ellos. Entonces podemos escribir en una hoja quiénes son estas personas y hacer un listado de esas características que nos llaman la atención de esta persona. Pues esa será la lista de estos valores referenciales con los que nos podemos identificar. Una vez que tenemos estos valores, es importante que escribamos
Todo tiene que quedar escrito. No puede ser que lo pensé, ay, mira, ya sé cuál es mi visión, sino al contrario, lograr registrarlo, porque eso es lo único que nos va a permitir marcar ese antes y después que queremos lograr. La visión es nuestra imagen de nosotros mismos proyectada en el futuro. Es decir, el ideal que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría estar dentro de 5 años? Podría ser una pregunta clave para ir revisando esa visión que tenemos. Entonces, al ir construyendo este ideal, es importante, como lo hemos dicho, dejarlo escrito, ¿ok? De manera que no se pierda esta información de autoconocimiento. Otro de los elementos que habíamos nombrado son las competencias. Las vamos a dividir en 3. Los conocimientos, que quiere decir el saber. Las habilidades, que quiere decir el saber cómo hacer. Y las aptitudes, el querer hacer. Estos 3 elementos conforman nuestras competencias. Una forma de trabajar las competencias que queramos desarrollar o de alguna manera perfeccionar es buscar perfiles que se esperan en áreas específicas y compararlas con las que tenemos o queremos tener para determinar aquellos requisitos necesarios y poder reforzarlos o adquirirlos. Podemos hacer una búsqueda por internet, el perfil de tal área de trabajo, el perfil profesional, y así podemos identificar qué cosas se está esperando tanto en habilidades duras como en habilidades blandas, de manera tal de que podamos ir perfilándonos hacia donde queremos ir. Las preferencias son otros de los elementos en el autoconocimiento y corresponden a lo que nos gusta hacer. Es una elección ante múltiples alternativas. ¿Qué me gusta? ¿Cuándo me gusta hacerlo? ¿Con quién me gusta hacerlo? Y también muy importante, muestran estas tendencias naturales a responder de una determinada manera con mayor facilidad. Hay otros elementos importantes en el Personal Branding Plan y es la gestión emocional. Según el modelo de Goleman, el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales son las competencias emocionales imprescindibles para hacer frente a esta gestión emocional. Cuando hablamos de los objetivos en este plan de acción, ¿qué es lo que deseo? Tenemos que marcarlo muy puntualmente. ¿Cómo puedo lograrlo? Es importante al respecto del establecimiento de los objetivos del plan de acción revisar las áreas importantes de nuestra vida en las que una persona puede revisar y hacer un balance. En principio, de 8 elementos principales. A ver, podemos hacer un círculo y lo dividimos en 8 partes, entre los que pueden destacar el trabajo, el amor, la familia, los amigos, la salud, el dinero, el hogar u otros elementos de situaciones en las que pueda desarrollarse y valorar estos aspectos de 0 a 10. El centro del círculo, 0. 10 hacia la parte exterior del círculo, en base a su nivel de satisfacción. ¿Cómo lo sentimos en este momento? Y así poder tener un referencial de cuánto dedicarnos a cada una de estas áreas en base a las prioridades que tengan. A la hora de planear estos objetivos, tenemos que diferenciar que hay 2 tipos. Por un lado tenemos los objetivos de finalidad y por otra parte los objetivos de rendimiento. Los objetivos de finalidad son aquellos que tienen que ver con nuestra meta final. Se articulan a largo plazo y no dependen 100% de nosotros. Por ejemplo, conseguir un trabajo en un sector concreto, en un área específica. ¿Qué sucede? Los otros objetivos, los objetivos de rendimiento, dependen de nosotros al 100% y se van a medir en corto o mediano plazo. Su satisfacción, o sea, que logremos estos objetivos, va a ayudar a que consigamos esos objetivos de finalidad. Por ejemplo, tener estrategias más vigentes y efectivas en la búsqueda del empleo. Por ejemplo, tener más estrategias más vigentes y más efectivas para la búsqueda del empleo puede favorecer a esos objetivos de finalidad. Para la revisión de las capacidades, podemos identificar cuáles son las áreas que se nos hacen más difíciles, en cuáles tenemos mayores facilidades y cuáles son esas situaciones externas que pueden poner en peligro nuestros proyectos, así como también esas situaciones externas que pueden favorecer a que realicemos nuestros proyectos. Es para muchas personas conocidas el análisis DAFO, debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. Este es un análisis que puede ser muy útil, se realiza a través de una matriz donde colocamos en cada uno de los cuadrantes estas 4 características y nos permite combinarlas y poder establecer estrategias útiles desde este análisis. Para realizar nuestro plan de acción consta de objetivos de rendimiento, más las actuaciones asociadas a cada objetivo. Es decir, cada una de esas tareas específicas que tenemos que hacer para lograr ese objetivo. Es muy importante la especificidad para cada plan de acción, porque tu plan es único. Cuando hablamos de mentoring, podemos apoyarnos en algunas personas para realizar nuestro personal branding plan. Contamos con personas que pueden darnos técnicas directivas, que son quienes nos pudiesen orientar, o estos profesionales tienen su sólida experiencia y pueden transmitirnos sus conocimientos, habilidades, darnos consejos, darnos pautas directivas. De esta manera llegamos a nuestro Personal Branding Plan, o en español, marca personal integral. Es importante destacar que este término viene de la literatura empresarial norteamericana, de los finales de los años 90, y ahora se trasladó su uso al ámbito personal, donde se puede utilizar todos estos fundamentos al considerarse a uno mismo como una marca, con el ánimo de diferenciarse de los demás para conseguir mayor éxito en nuestras relaciones personales y profesionales. Es decir, desarrollarnos a nosotros mismos. Para lograr, eso sí, tenemos que hacerlo en 2 fases. En primer lugar, esta fase donde la concretamos y en segundo lugar, en una fase donde la transmitimos. Al concretarla, encontramos cuáles son nuestras características deseables. Por eso es que necesitamos hacer todo lo que ya hemos hablado. Características que nos diferencian en lo que somos muy buenos. Encontrar también este conjunto de características que al combinarlas generan un gran valor. Se llama la polivalencia. Encontrando también esas características que puedan ser muy comunes, pero en las que somos muy buenos. Reconocer también nuestras especializaciones, las características deseables inclusive que puedan tener quienes nos estén rodeando. Y pasar de yo soy al ¿qué te puedo aportar yo a ti? ¿Qué valor aporto a mi interlocutor? En esa fase dejar claro quién es nuestro interlocutor, es decir, nuestro target o público objetivo para el cual necesitamos adaptar un mensaje y lograr transmitirlo de una forma clara, concisa, concreta y convincente. Ser y parecer bueno es clave dentro de este proceso del Personal Branding Plan. Es necesario argumentar y concretar ese mensaje que queremos transmitir a ese público objetivo. Para ello necesitamos unas reflexiones previas, que ha sido en lo que hemos estado trabajando hasta ahora. El registro, autoconocimiento y qué características nos definen. Y en segundo lugar, identificar mi objetivo de resultado. ¿Cuál es nuestro público y qué valor le vamos a aportar? En conclusión, parte del éxito va en el registro de cada una de estas fases expuestas, ya que en base a esto podemos evaluar, revisar y de alguna manera hacer replanteos sobre el proceso que estamos haciendo para mejorarlo continuamente y registrar todas estas características que nos definen. ¿Cuáles son nuestras características diferenciales? Ese es el punto clave de hacer nuestra marca. Las combinadas, en las que somos muy buenos, y transformar esas características diferenciales en beneficio para las personas con las que necesitamos trabajar. Yo sé qué hacer. Es distinto a como yo sé hacer esto, te aporto este valor a ti. Y demostrar que efectivamente es así a través de estrategias para materializarlo. Muchísimas gracias por tu atención. Deja tus mensajes con las preguntas que tengas y las sugerencias. Y para los próximos temas de Martes de Amor, danos todas las sugerencias que se te ocurren. Les habló Mariana Ferreira y ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Síguenos en @mereces un cambio.